Capítulo 40. Un precio por las nubes. Sin importar cuán talentoso era un aprendiz alquimista, necesitaban tiempo para madurar. Las abstrusas e insondables teorías de la alquimia y su ilimitado mar de fórmulas necesitaban mucho tiempo para digerirlas y comprenderlas. Muchos alquimistas aprendices fallaron en convertirse en alquimistas de pleno derecho. Se podría decir que un alquimista de 30 años era un talento poco común. En cuanto a alguien como Khadgar, que se había convertido en un gran alquimista a la edad de 40 años, era único en la ciudad de 1000 velas. Pero ahora, el mismo Khadgar había descrito a este gran alquimista que había compuesto una poción fantasma y una poción volcán como más joven de lo que podían imaginar. Aunque Khadgar no dijo que tan joven era la persona, todos aquí podían más o menos adivinar que la edad era menor de 35 años, o de lo contrario Khadgar no habría exagerado tanto. La casa de subastas Cuerno Negro ya había echado raíces en la ciudad de 1000 velas durante 20 años, por lo que todos los presentes conocían el carácter del jefe tasador. Este jefe tasador siempre había sido riguroso, e incluso durante una subasta, Khadgar nunca había exagerado excesivamente la introducción de un artículo subastado. Cuando Khadgar dijo que solo había uno de algunos elementos, incluso si buscaba en todo Nostent, definitivamente no encontraría un segundo elemento idéntico. Era lo mismo ahora. Khadgar había dicho que este era un gran alquimista más joven de lo que se imaginaban, así que no podía tener más de 35 años. Pensando en ello, un gran alquimista menor de 35 años y que podía entrar en el reino de un maestro en cualquier momento. Era una posibilidad tan loca que hizo que todo el mundo en la audiencia se sintiera febril. Todos hicieron conjeturas y discutieron las posibilidades. El interés que estas fuerzas tenían hacia este futuro maestro alquimista incluso sobrepasó el valor de las dos pociones mismas. En pocos minutos había al menos 7 u 8 figuras importantes que llamaron la atención de sus subordinados más confiables y capaces, susurrándoles algunas órdenes. En resumen, antes de que las pujas comenzaran en el lote final, ya habían causado una gran conmoción en todo el recinto. Las siguientes dos pociones comenzarán con el bajo precio de 300.000 oro, y el incremento mínimo de oferta es de 30.000 oro. Viendo que había alcanzado el efecto que quería lograr, Khadgar llamó oficialmente a pujar por el lote final con una sonrisa de satisfacción. 1.000.000 de oro. Las palabras de Khadgar acababan de terminar cuando una voz salió de una caja en el segundo piso. Estas dos pociones pertenecerán a nuestra Torre de las Cenizas. La voz que anunció la puja fue la que había pujado contra Solomon por el encantamiento destructor del infierno. El odio y la hostilidad entre la Torre de la Sabiduría y la Torre de las Cenizas se remontan a la lejana tercera dinastía. Estas dos fuerzas que residían en la parte oriental del reino estaban constantemente luchando entre sí. Lucharon por todo, por los recursos naturales, los talentos, el conocimiento, el equipo. Fueron completamente inescrupulosos en sus intentos de reprimirse unos a otros. Ya hace varios cientos de años, hubo una guerra a gran escala que provocó la pérdida de la vida de muchos magos. También sembró las semillas del odio en los corazones de los sobrevivientes. Aunque no había habido conflictos abiertos durante los siguientes 100 años, las batallas en la oscuridad fueron aún más intensas que antes de la Gran Guerra. Puesto que la Torre de las Cenizas había hecho una oferta, naturalmente, la Torre de la Sabiduría le seguiría para no quedarse atrás. Aunque el encantamiento destructor del infierno había costado 1.400.000 de oro, la mitad la cubrió Lin Yun, por lo que Solomon aún tenía fondos suficientes para luchar por algo de este calibre. ¿Dijiste que estas pociones pertenecerían a la Torre de las Cenizas? Khadgar aún no había dicho nada cuando la voz tosedora de Solomon salió de la caja de la Torre de la Sabiduría. 1.100.000 de oro. Esta clara provocación fue un desafío a la reputación de la Torre de las Cenizas, así que ¿cómo podrían permitirlo? Un resoplido frío salió antes de que otra oferta siguiera: 1.300.000 de oro, 1.400.000 de oro, 1.500.000 de oro, 1.600.000 de oro, 1.700.000 de oro. Los dos hombres seguían pujando más que los demás y en poco tiempo, el precio había alcanzado los 1.700.000 de oro sin que nadie más se involucrara. A pesar de que era un lugar en Rome con muchas fuerzas, nadie más hizo una oferta. ¿Quién no sabía que estas dos fuerzas orientales eran adversarios irreconciliables? Parecía que estaban peleando por dos pociones en este momento, pero, en realidad, se estaban reprimiendo el uno al otro. Esta subasta fue similar a una batalla entre dos grandes fuerzas mágicas. Pero no era como si todos tuvieran miedo de estas dos fuerzas.
Todos los presentes hoy aquí eran grandes e influyentes. Si encontraban algo que consideraban que valía la pena, y que era muy beneficioso para ellos, pujarían aunque se arriesgaran a ofender a otro poder. El problema era que aún no habían llegado a esa etapa. La propiedad de las dos pociones aún no se había decidido, así que ofender a dos fuerzas a la vez no era una buena idea. Era mejor esperar. Esperar hasta que se decida el resultado de su batalla y entonces no sería demasiado tarde para pujar después. No importa cuán dominantes fueran las dos fuerzas, eso no impediría que otros participaran, ¿verdad? Aunque pudieran amenazarlos, ¿podrían amenazar también a la casa de subastas Cuerno Negro? Así, todos esperaron a que uno de los bandos se retirara de la guerra de ofertas. Afortunadamente no pasó mucho tiempo. Una vez que el precio llegó a 1.700.000 de oro, Solomon no pudo seguir pujando. No había nada que pudiese hacer al respecto, ya que aunque Lin Yun compartía la mitad de los gastos del Destructor del Infierno, aún tenía que pagar 700.000 de oro por él. Esta no era una cantidad pequeña. Gastar otros 2 millones de oro en dos pociones no era algo que la Torre de la Sabiduría pudiera manejar. Por supuesto, aunque no pudieran manejarlo, Solomon no admitiría la derrota de ninguna manera. Olvídalo, a la Torre de la Sabiduría no le faltan esas dos pociones, me apiadaré de tu Torre de las Cenizas y te las daré. Y el alto mago de la Torre de las Cenizas solo se burló. Esta guerra de ofertas entre las dos fuerzas definitivamente terminó como una victoria para la Torre de las Cenizas. Pero su victoria no significó que la subasta de las dos pociones hubiera terminado. Por el contrario, la verdadera subasta podría finalmente comenzar. Tal como se esperaba, la retirada de Solomon fue seguida de una nueva oferta. 1.800.000 de oro. Lin Yun miró hacia la fuente de la voz y vio que la oferta había venido de un hombre de mediana edad que parecía tener unos 40 años, con una estatura alta y una mirada severa. Llevaba una gran espada oscura en la espalda. Un olor espeso y sangriento salió de la gran espada. Era, sin lugar a dudas, una persona poderosa que había pasado por una abundancia de matanzas, ya que solo una persona así podía manejar el arma asesina en su espalda. Ese es Sasu, líder del grupo mercenario Luna de Plata. El golpe de perder la subasta contra la Torre de las Cenizas no parecía tan grande como muchos se imaginaban. Solomon estaba sonriendo. Cuando vio un poco de desconcierto en la cara de Lin Yun, explicó con paciencia: durante la época de tu padre, él cooperó mucho con ellos. La riqueza del grupo mercenario Luna de Plata no es común. Mira, la Torre de las Cenizas terminará llorando muy pronto. 2 millones de oro. El alto mago de mediana edad tenía ganas de llorar. Cuando hizo la oferta, su voz estaba ronca. Aunque había derrotado a Solomon, la Torre de las Cenizas no podía seguir adelante. 2 millones de oro no era una cantidad pequeña en absoluto. Incluso una fuerza importante como la Torre de las Cenizas recibiría un gran golpe si tuvieran que pagar tanto dinero. 2.500.000 de oro. Cuando el precio llegó a 2.500.000 de oro, hubo una larga pausa durante la cual la Torre de las Cenizas pareció estar luchando, antes de que hicieran una oferta de 2.600.000 de oro. Pero justo cuando pujan. 3 millones de oro. Esta vez, la caja de la Torre de las Cenizas estaba completamente en silencio. No era solo la Torre de Cenizae. La estancia se sumió en el silencio. Todo el mundo miraba a Sasu con asombro e incredulidad. Antes de que comenzara la licitación, nadie habría esperado una cifra tan alarmante. Eran 3 millones de oro. Si se invirtieran en cualquier industria de la ciudad de Mil Velas, causaría un terremoto. Las dos pociones en el pedestal podrían ser descritas como valiosas, incluso podría decirse que eran algunos de los mejores artículos jamás subastados en la casa de subastas Cuerno Negro. Pero no importa cuán valiosos o grandes fueran, valían una cantidad tan grande, 3 millones de oro eran suficientes para invitar a un verdadero maestro alquimista. Si alguien más hiciera esto, muchos de los que estaban en el lugar podrían pensar que esa persona era un lunático, pero este era Sasu. La perspicacia de Sasu había sido famosa en la ciudad de Mil Velas. En más de una docena de años ninguna de sus decisiones había resultado ser un error, incluyendo la inversión en la Cámara de Comercio de Oro Resplandeciente y el hecho de tener una buena relación con la Torre de la Sabiduría. En un asunto tras otro, la gente sintió que había hecho una elección loca, pero después vieron que la visión del líder de los mercenarios de Luna de Plata era de gran alcance.
¿Sería lo mismo para estas dos pociones? Pensando en esto, algunas personas que todavía tenían los medios para competir no pudieron evitar verse influenciadas. Pero incluso si fueron influenciadas, después de todo, eran 3 millones. Su espíritu de competitividad aumentó un poco antes de volver a caer. 3 millones de oro era una oferta que asustaba a todos. El líder Sasu de los mercenarios de Luna de Plata ha hecho una oferta por 3 millones de oro. ¿Hay alguien dispuesto a pujar más alto? En ese momento, en el escenario, Khadgar tenía la cara ligeramente sonrojada y su voz era un poco más fuerte de lo habitual. Aunque la casa de subastas Cuerno Negro había hecho unas cuantas ventas enormes en estos últimos años, tener una subasta que tuviese incrementos de oferta de cientos de miles antes de llegar finalmente a la cifra de 3 millones de oro, para el propio Khadgar fue la primera vez. Si te ha gustado hasta aquí, no dudes en suscribirte, darle like y activar la campanita. Capítulo 41. Objetivo. Con esto el mago Merlin definitivamente estará complacido. Más importante, con su cooperación favorable, el futuro alquimista maestro tendrá una consideración especial para la subasta Cuerno Negro para futuros emprendimientos. Esa era la verdadera razón del buen humor de Khadgar. Cooperar con un gran alquimista que pronto estaría en el camino para convertirse en un alquimista maestro era algo que toda casa de subastas anhelaba y parecía ser que este era el comienzo de una relación muy amistosa. Una relación amistosa con un futuro alquimista maestro. Solo pensar en las infinitas posibilidades le daba alegría a Khadgar, mientras levantaba lentamente el martillo de subasta en su mano. En ese caso, 3 millones de unidades de oro a la una, 3 millones a las dos. Alto mago Khadgar, por favor espere. Justo en el momento que Khadgar se disponía a cerrar el trato, un joven mago entró al evento apurado. El recién llegado era Raiyan, el hijo mayor de la familia Monchi, famoso por haberse convertido en gran mago antes de los 30 años. De acuerdo, parece que la familia Monchi necesita un poco más de tiempo. Cuando Khadgar oyó esto, sus ojos estaban brillando. ¿Cómo podría negarse? Observó a Raiyan entrar a la cabina por un lado haciendo algunas bromas. Khadgar sabía que la llegada de Raiyan definitivamente significaba una nueva oferta. En efecto, la oferta fue rápidamente anunciada. 4 millones de unidades de oro, la familia Monchi está dispuesta a comprar estas dos pociones por 4 millones. Cuando el precio fue anunciado, el lugar quedó en silencio nuevamente. Habían sido sorprendidos una y otra vez esa noche. Esta subasta era muy distinta a cualquiera que hayan visto antes. Todos los invitados tenían expresiones de incredulidad y algunos incluso se pellizcaron para asegurarse que no estaban soñando. 4 millones de unidades de oro. Extremadamente costoso, no podía describirlo. En la historia de la casa de subastas Cuerno Negro, un valor tan exorbitante jamás había surgido. Además, eso superaba ampliamente el valor apropiado de esas pociones. Incluso si solo gastaban el dinero para acercarse al alquimista maestro genuino, no valdría tanto. La cabina de la familia Monchi estaba cerrada herméticamente, pero las miradas estaban fijas allí, como si intentasen ver a través de la pared. ¿Por qué Monchi, que no había hecho ninguna oferta antes, de repente ofertaba 4 millones tras la llegada de Raiyan? ¡Loco! Esto era verdaderamente loco. Ante un precio tan demente, hasta el mercenario del grupo Luna de Plata de la ciudad de Mil Velas no podía enfrentarse. Sasu estaba ahí parado, estupefacto, casi levantando su mano en varias ocasiones, pero eventualmente la bajó y dijo con una expresión de pesar: me rindo. Entonces 4 millones a la una, 4 millones a las dos, 4 millones a las tres. Vendido. Felicitaciones, presidente Monchi de la Cámara de Comercio Lunas Gemelas. Ha ganado una poción volcán y una poción fantasma por 4 millones de unidades de oro. El martillo de Khadgar cayó mientras anunciaba el fin de la subasta. Pero en este punto, ya a nadie le importaba. Todos se estaban preguntando qué le sucedía a Monchi. ¿Por qué pujaría tanto por solo 2 pociones? Incluso algunas personas dentro de la cabina de la familia Monchi lo pensaban. No puede ser, 4 millones por solo 2 pociones. Mason estaba ahí sentado, mirando fijo a las 2 pociones siendo entregadas por la casa de subastas Cuerno Negro, boquiabierto de asombro. 4 millones de unidades, eso eran 4 millones. Si quien estaba sentado frente a él no fuera su padre, Mason hubiera revisado que no tuviera fiebre.
¿Qué es lo que sabes? Dado que estaba de buen humor luego de obtener triunfalmente las pociones, sorprendentemente, no se enojó ante la pregunta de Mason. Solo miró a su hijo menor y dijo, «¿Es lo que quiere tu tío?» «Tío», el valiente Mason palideció de muerte al escuchar esa palabra. Cualquier forastero podría pensar que la persona más importante de la familia Monchi era quien estaba a cargo de la Cámara de Comercio, o quizás Raiyan, el futuro alto mago de quien dependerían en el futuro. Pero los 3 miembros de la familia Monchi dentro de esa cabina sabían que el verdadero soporte de su familia no era Monchi ni Raiyan. De hecho, era el hermano menor de Monchi, quien era parte de la Torre Negra. Además de algunos miembros limitados de la familia Monchi, nadie en la ciudad sabía que Monchi tenía un hermano menor llamado Solan Monchi. Había sido llevado por un mago de la Torre Negra cuando nació y no había regresado, ni cuando su padre murió. La mayoría lo había olvidado al cabo de 50 años. Este asunto era el mayor secreto de la familia Monchi. Una docena de años atrás, Solan regresó a la ciudad de 1000 velas por única vez. Y luego de tener una larga charla con Monchi, se llevó a Raiyan con él. Cuando Raiyan regresó, se había convertido en un gran mago que aún no tenía 30 años. Los sentimientos de Monchi hacia su hermano menor eran muy complicados. Sentía algo de desconocimiento, algo de respeto e incluso algo de resentimiento porque poseía un poder que Monchi ni siquiera podría imaginar. Pero Monchi sabía que incluso si toda la familia fuese quemada hasta las cenizas algún día, mientras Solan estuviera allí, podrían recuperarse de la noche a la mañana. Monchi jamás dudaba de la palabra de Solan. Incluso cuando Solan le dijo que encontrara una manera de conseguir la casa que Lac Merlin había dejado, contactó de inmediato a Fario. Ahora Solan le exigió que consiguiera esas 2 pociones, así que inmediatamente ofertó 4 millones de unidades de oro por ellas. «Tío». ¿Qué dijo el tío? No deberías preguntar cosas que no deberías estar preguntando. Sí. Luego de darle una mirada de disgusto, Monchi se sentó lentamente y miró las 2 pociones. Lac Merlin había muerto y la Cámara de Comercio Oro Destellante ya había colapsado. Era el momento para que la familia Monchi se involucrara en el negocio de la alquimia. Esa era la verdadera razón por la que Monchi gastó tanto dinero para ganar esas pociones. La familia quería apoderarse del mercado de alquimia de la ciudad de 1000 velas. No era un objetivo nuevo. Al principio los Monchi no podían acceder a esa parte del mercado debido a Lac Merlin y su Cámara de Comercio Oro Destellante. Pero desde su muerte y la caída de la Cámara, el deseo de la familia Monchi de incorporarse al mercado de la alquimia crecía día a día. Por ese motivo Monchi había escrito una docena de cartas a Solan, esperando recibir apoyo de la Torre Negra. Pero desafortunadamente, Solan tenía sus propios asuntos con que lidiar y nunca le había dado una respuesta afirmativa. Hasta ahora. La aparición repentina de las 2 pociones hizo que Monchi se diera cuenta de que esta era una oportunidad. Así que inmediatamente envió a alguien a notificar a Raiyan y pedirle que contacte a Solan para informarle de la existencia de estas pociones. Y justo como lo esperaba, al oír la explicación de Raiyan, los jefes de la Torre Negra se interesaron inmediatamente por las pociones. Inmediatamente después, Raiyan trajo las palabras de Solan de vuelta a Monchi a la subasta y así, el precio de las pociones subió a 4 millones. Para Monchi el apoyo de la Torre Negra era mucho más importante. En contraste, que eran 4 millones de unidades de oro para él. Mientras fuera capaz de apoderarse del negocio de alquimia que dejó atrás la Cámara de Comercio Oro Destellante, no solo estaría dispuesto a gastar 4 millones, incluso aceptaría quedar en bancarrota. Las ganancias potenciales de una tienda de alquimia. Monchi estaba muy seguro de esto. Claro, Raiyan Monchi repentinamente recordó que la rosa dorada aún estaba en el negocio de la alquimia. Así que le indicó a su hijo mayor, presta atención a los movimientos de la rosa dorada, tengo la sensación de que algo anda mal con ese muchacho Merlin. De hecho, Monchi no le prestó demasiada atención a Merlin al comienzo. Incluso si logró recuperar la rosa dorada, incluso si logró que un mago nivel 9 se fuera a casa con el rabo entre las piernas, a los ojos de Monchi, no era alarmante. La pequeña rosa dorada, un mago recién graduado, Monchi podría aplastarlo como una hormiga con solo levantar su mano. Pero hoy, Monchi sintió algo de incertidumbre. Al principio, ese niño ganó el agua de Estigia por 50.000 unidades de oro. Monchi estaba preocupado de que otra fuerza estuviese involucrada,
porque le dificultaría poner sus manos en la vieja casa. Pero luego Lin Yun lo enfrentó en la puja por el aceite de pescado llama roja y sorprendentemente, usó 1.200.000 unidades de oro. No había error, ofertó esa cantidad y luego recibió el objeto. Incluso si Lac Merlin viviera, conseguir esa cantidad no sería fácil. Sin mencionar que unos meses atrás, Mafa Merlin no podía siquiera obtener 8.000 unidades para pagar su deuda. Monchi estaba seguro de que esta vez había un problema con Mafa Merlin. Esta vez Monchi tendría su guardia en alto. No le había prestado atención a la pequeña rosa dorada antes, pero no podía continuar así. Nadie tenía mayor claridad sobre el naufragio de Lac Merlin que Monchi. Si ignorase a la rosa dorada y le permitiese a Mafa Merlin crecer, se arrepentiría tarde o temprano. Afortunadamente aún había tiempo. Luego de darle instrucciones a Raiyan, Monchi volvió su vista a las pociones. Ya que tu rosa dorada está en el negocio de la alquimia, cuando esos dos grandes alquimistas vengan, tu rosa será arrancada de raíz. Monchi se sumió en contemplación mientras que la ansiedad de Mason crecía. La subasta había terminado hacía un tiempo. ¿Por qué su padre se veía como si no tuviera planes de irse? ¿Qué debería hacer? Si pierdo el tiempo, ese muchacho Merlin definitivamente se irá y quizás no tenga una oportunidad tan buena la próxima vez. Mason estuvo agitado e inquieto por un largo tiempo hasta que finalmente encontró una razón para irse. Por supuesto, no se debía a que Mason fuese ingenioso y lograra encontrar una excusa excepcionalmente buena. Fue porque la mente de Monchi estaba llena de pensamientos sobre cómo lidiar con la rosa dorada. No tenía tiempo que perder con ese niño, eso era todo. Si te ha gustado estos episodios, no lo dudes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Siempre recuerda que su opinión nos ayuda a mejorar, déjanos tu criterio en la sección de comentarios. Muchas gracias.